Entre, Mr. Kerr. Entre. Su audio. Su audio. Tiene que activarlo. Hola, Entre ya. Ya está transmitiendo. Dios le bendiga a mi querido y apreciado invitado especial, profeta Vladimir. Un gusto y un placer saludarle a todo ese lindo público, oyente y televidente, seguidores de la pantalla de Radio Conexión con Dios TV, tocando tu corazón desde Riobamba, Ecuador. Bienvenidos al programa radial Enlace Cristiano para todo el mundo. Este es un programa con mucha categoría internacional. Estamos transmitiendo en vivo mediante las aplicaciones de Facebook Live, tu canal YouTube, vía Zoom programada, vía WhatsApp, vía Zoom para ustedes, lo mejor en este momento para iniciar el programa radial. Listo y dispuesto para ustedes. Lo característico de la radio online es bogando mar adentro, porque estamos saliendo fuera de nuestras fronteras, precisamente haciendo conexiones celestiales para el reino de Dios. Estamos listos y dispuestos para presentar a nuestro invitado especial desde el Caribe, de nuestro continente americano. Magistralmente damos la cordial bienvenida a nuestro ministro del Altísimo, profeta Vladimir Castro, del Ministerio Ciclo Divino de la República Dominicana. Nos trae el mensaje de la bendita palabra de Dios, el saludo para Riobamba, Ecuador y todas las naciones del mundo. Bendiciones, mi profeta. Bienvenidos a la pantalla de Radio Conexión con Dios TV. Gracias, Mr. Kevler. Gracias. Bendiciones. Para mí es un honor estar acá. De verdad que sí. Que me hayan tomado en cuenta para esto. Vale mucho para mí. Estoy muy agradecido de Dios y de ustedes. Usted y su familia que me han acogido calurosamente y han creído en nuestro ministerio. Hoy tenemos un tema importante, como siempre. Hoy vamos a hablar del verdadero Espíritu Santo. Yo estoy compartiendo esta publicación. Eh, en breve iniciamos con esto. Esto estará poderoso esta tarde, lo que Dios va a hacer. Uf, lo creo, lo creo y lo vuelvo a creer que Dios lo va a hacer con alguien. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con alguien. Oh, Dios mío. Saludamos a las personas que se están conectando ya. Aleluya. Saludamos a ese público maravilloso que ya está conectándose acá. Perfecto. Oh, my God. Dios mío. Dios de gloria. Sabemos que Dios va a hacer algo en esta tarde. Sabemos que sí. Sabemos que Dios lo va a hacer. El verdadero Espíritu Santo. Wow. El verdadero Espíritu Santo. Yo quiero que desde ya la gente vaya buscando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Oh, yo ya casi estoy allá. Dios mío. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Hoy vamos a tocar cosas que usted debe escuchar. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Oiga lo que dice. Voy a leer desde el versículo 9. Cosas que antes bien, como está escrito, cosas que ojo
no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, por Dios. Alguien debe decir amén a eso. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios mío, el verdadero Espíritu Santo. Por favor, desde ya, pidiéndole bendiciendo a todo el que esté entrando, le bendigo en esta tarde. Señores, compartan esta publicación. Si no se ha suscrito a nuestra página, hágalo, Ministerio Ciclo Divino. Dele a seguir, dele follow. Señores, que lo que viene hoy es extraordinario. El verdadero Espíritu Santo. Para hablar del Espíritu, necesariamente vamos a tener que apelar a las raíces etimológicas de los términos, tanto griego, arameo, probablemente, y hebreo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos problemas de traducción a la hora de apreciar quién es el Espíritu Santo. El primer problema con el que nos encontramos ocurre en el factor de la transliteración. ¿Por qué? Porque cuando los autores hacen la transliteración de un idioma a otro, nos encontramos con la dificultad que los antiguos llamaban al espíritu la Shekinah, con J, Shekinah, que implicaba la presencia divina o la parte femenina de Dios. Pero en la transliteración de idiomas, vemos que se pierde este concepto y con el término que nos hemos quedado hasta el día de hoy es la palabra Espíritu Santo. La palabra hebrea es Ruach HaKodesh. Se traduce inicialmente como espíritu de santidad. Espíritu de santidad. Sin embargo, nos vamos a encontrar que esa palabra tiene más de 25 implicaciones en el texto hebreo. Dos, con el segundo término o el segundo idioma donde nos tenemos que citar obligatoriamente es el arameo, Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que está subordinado al Santo, subordinado al Todopoderoso, subordinado al Creador. Tres, nos encontramos con el griego ahora que lo llama Pneuma Agios, Espíritu Santo, como lo conocemos en el día de hoy. Evidentemente que hay una pérdida de significado, hay una pérdida de apreciación, tanto en el hebreo como en el arameo. Ahora, algo que no podemos perder de vista es lo siguiente. La palabra neuma es espíritu en griego. De ahí viene la palabra en español neumáticos. Neumáticos viene de neuma. ¿Por qué? La raíz etimológica de esta palabra es la siguiente. Era que el neuma en la civilización griega era el aire que tenían los carruajes de los faraones. Es decir, las llantas que tenían los carruajes tenían neuma, aire, oxígeno. Significaba, 1, 2, oxígeno, aire, 3, aptitud. Ahora, en este contexto, como significa aire, tenía que ver que las llantas de los carruajes del faraón necesitaban llegar a un destino. Si no había dicho oxígeno en las llantas, en las comas, no podían llegar a su destino. En ese sentido, nosotros entendemos que el neuma no es más que aquel que impulsa a la iglesia para que ella pueda alcanzar su destino, su propósito y lo que ella vino a cumplir a esta tierra. Es decir, que el Espíritu Santo o el Espíritu del Santo o el Ruach HaKodesh
el espíritu de santidad, tiene como finalidad conducir a la iglesia al término que ya Dios había señalado. Ahora, ese es en primera instancia. Ahora tendremos que remontarnos un poco más atrás, porque esta definición, aunque explica algo, pero hay algo más que yo quisiera puntualizar. El texto que acabamos de leer tiene que ser uno de los textos más profundos que usted haya encontrado en toda la Biblia. Ministro, ¿por qué? Sencillo. Pablo está diciendo que nadie conoce lo de Dios si no es el Espíritu de Dios, y que nadie conoce lo del hombre si no es el Espíritu del hombre. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué Pablo hace dicho planteamiento? Pero me remonto al versículo 9. Oiga lo que él dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios les preparó para los que le aman, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Ay, Dios mío. Dios nos las reveló por el Espíritu. Yo he hablado del contexto terrenal. Ahora vamos al contexto celestial. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo no es más que una emanación del Dios infinito. Ministro en español. Tenemos a un Dios que es infinitamente infinito e infinitamente sempiterno e infinitamente inalcanzable. Ese ser infinito está compuesto por fuerzas infinitas dentro de sí mismo, que son fuerzas que oscilan o se mueven dentro de su ser con una frecuencia vibratoria u ondas vibratorias que pululan o se mueven en su interior, siendo coinfinitas con él y cosempiternas. El único punto acá es que esas fuerzas tienen inteligencias propias, porque forman parte del mismo ser infinito. Ahora, Pablo está diciendo aquí, oiga lo que Pablo está diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Aquí hay un problema. Como el Espíritu es una emanación de Dios, es decir, es una extensión que el ser infinito hace al mundo finito, porque si viene con toda su gloria, con todo su poder, con toda su autonomía, con toda su potencia, va a destruir todo lo que existe. El Espíritu entonces es un regulador de la potencia infinita para que el mundo infinito lo pueda soportar. El Espíritu es un ente conciliador para que las fuerzas infinitas no causen una catástrofe en el mundo creado. De manera entonces que el Espíritu Santo hace una introducción al mundo espiritual. Uno, hace una introducción a la eternidad y por consiguiente hace introducción en el tiempo. Esto es importante porque si él hizo introducción en la eternidad, era porque él no estaba en la eternidad. Hello. Él no estaba en la eternidad, y en la eternidad quien regula, controla, direcciona y lleva las cosas al término correcto es él. Por otro lado, tienes que entender que al espíritu venir al tiempo, a la materia, a lo que se toca, a lo palpable, el espíritu ha venido a esta dimensión
con varios oficios o funciones. Número 1, el Espíritu es quien mantiene el universo en orden. ¿Dónde lo dice la Biblia? Hebreos capítulo 11, verso 3, 1, verso 3 dice, oiga lo que dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. El término palabra de su poder es un hebraísmo y es un eufemismo. Me paso a explicar. Es un hebraísmo porque es una expresión idiomática que solamente lo entiende el que sabe hebreo. 1. 2. Es un eufemismo porque los judíos cambiaban para no hablar de Dios directamente, cambiaban y ponían palabras de Dios para no atribuirle a Dios como que fuera un ser humano. Pasaban entonces a poder pronunciar una palabra que sustituyera a otra. Cuando el término, la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, se está refiriendo a que vino una emanación, un poder divino que emanó del Padre, fue que creó todo. En ese contexto, entonces, el Espíritu se mantiene controlando, dirigiendo y llevando a la creación a la perfección. Ahora, hay otra cosa que el Espíritu vino a hacer. 3, vino a confirmarle a personas que estaban huérfanos espirituales que ellos son hijos. Por favor, yo creo que usted no me entendió. El Espíritu vino a confirmarle a personas que tenían naturaleza de hijo, tenían esencia de hijo, tenían sustancias de hijos, tenían condiciones de hijos. Vino a confirmarles que ellos son hijos de Dios. Porque el problema de muchas personas en el día de hoy, y por lo cual desconocen el Espíritu verdadero, el Espíritu Santo verdadero, es que ellos no saben que son hijos y aunque están dentro de una iglesia, se comportan como bastardos. Por favor, por favor. Alguien debió decir amén a eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa, ministro? No, lo que pasa es lo siguiente. El problema es que cuando la caída de Adán, hubo un problema que ocurrió. Hubo algo que se desconectó de ti. Hubo algo que se desenchufó de ti. Se desenlazó de ti. Note que en el libro de Lucas, en la genealogía del Mesías, el único que se atreve a decir que Adán era hijo de Dios es Lucas. En la Biblia entera. ¿Por qué Lucas hace eso? Sencillo. Es sencillo. Los hijos de Dios son aquellos que son marcados por el Espíritu. Por favor, alguien debió decir amén a eso. Los hijos de Dios son aquellos que el Espíritu selecciona desde antes de nacer. Ay, lo dije. Ministro, ¿y de qué usted me está hablando? Tú no habías venido a la tierra, pero ya tú eras hijo. My God. El Espíritu comulgó contigo, el Espíritu interactuó contigo, el Espíritu se comunicó contigo, el Espíritu habló contigo, el Espíritu hizo intimidad contigo. Tú no habías venido a la tierra, pero el Espíritu ya hace rato que te conocía. Por tal razón, no se te hace extraño cuando Él te habla. No se te hace indiferente cuando Él te dice algo. Él no tiene que hablarte audiblemente, porque la relación que tú y Él tenían antes de venir a la tierra, te dice a ti antes de venir a la tierra, te dice a ti quiénes son ustedes ahora. Por lo tanto, los que son hijos van a obedecer al Espíritu, no porque ellos quieren, no. Es que ellos desarrollaron una intimidad con el Espíritu. Dentro del ser de Dios, ellos se comunicaban con el Espíritu. Ellos hablaban con el Espíritu. Por lo tanto, ahora su alma puede reconocer al Espíritu. Dios mío, espérate, todavía no he terminado. My God. Yo vine a hablar con gente hoy que ellos tienen que saber que ellos son íntimos del Espíritu, aunque materialmente no lo parezca. Gente que ellos no entienden que ellos tienen el diseño del Espíritu, la marca del Espíritu. Ellos tienen las arras del Espíritu. Ellos tienen el impregnados al Espíritu. Por eso a ellos no se les hace incómodo escuchar al Espíritu. Ellos tienen una facilidad de contacto con Él. Ellos tienen una reciprocidad con el Espíritu, porque el Espíritu los conoce. Y Pablo, oiga lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿quién conoce lo del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Quién conoce lo de Dios sino el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios y tu Espíritu son amigos. Pablo, oiga lo otro que dice Pablo a los romanos. Oiga lo que Pablo dice.
Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Pero cómo así? ¿Pero cómo así? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Cómo que el Espíritu da testimonio? Nadie desarrolla una neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu como Pablo. Oiga, ¿quién conoce lo de Dios, lo del hombre, sino el Espíritu del hombre? Y lo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero le dice a los romanos que el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Para Pablo haber dicho eso, Pablo obligatoriamente tuvo que haber tenido una experiencia o varias donde el Espíritu le hacía entender que él era un hijo. Dios mío. ¿Sabes dónde está el problema? El problema es que muchos de ustedes, al no entender que el Espíritu de ustedes, el Espíritu que reposa en ustedes, tiene una coinonía con el Espíritu de Dios, ustedes se han pasado la vida desechando la voz del Espíritu, creyendo que son cosas de ustedes. Ay, Dios mío, lo dije. Hay una obstrucción. Ustedes han oído muchas cosas negativas que han blindado y cegado sus sentidos. Y el Espíritu ha buscado la manera, aún estando tú dentro de una iglesia, ha buscado la manera para que tú entiendas quiénes son los hijos. Los hijos son personas que Dios ya había seleccionado, oye, dentro de él. Oh, my God. Gente que se comunicaba con él. Gente que vibraba por él, que sentía por él. Gente que tenía una inclinación a él. Gente que no eran personas que porque hablaban mucho en lengua en una iglesia, no, eso no era, eso no era. Que brincaban mucho, tampoco, eso no era. Para ser hijo no se necesitaba de eso. Para ser hijo lo que se necesitaba era haber comulgado, intimado y compenetrado con el Espíritu. Por favor. Por favor. Yo vine a hablar con alguien hoy. Ahora, como nosotros, cuando vinimos a la tierra, nuestra memoria espiritual se borró, hace falta que el Espíritu venga, haga introducción en tu vida, que el Espíritu empiece a despertar áreas. Por eso hay muchas personas que le toma años el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque como ellos se le hace tan difícil despertar, porque los mensajes que escuchan no son mensajes del Espíritu. Porque los mensajes del Espíritu no solamente despiertan tu alma, no solamente despiertan tu esencia, sino que le regresan a la memoria los recuerdos de lo que ella era antes de encarnarse en la tierra. ¿Qué yo he dicho? Ay, Dios mío. ¿Qué yo dije? Los mensajes del Espíritu son aquellos que te conectan con el cielo. Los mensajes del Espíritu son aquellos que despiertan cosas en ti que ni tú sabías que tenías. Los mensajes del Espíritu son aquellos que te ponen en contacto con Dios. Los mensajes del Espíritu son los que activan áreas escondidas en tu alma, áreas escondidas en tu mente, áreas escondidas en tu espíritu, áreas escondidas en tu ser. De manera entonces que los mensajes del Espíritu son los que te ponen en contacto con tu verdadera naturaleza. Tú estás perdiendo el tiempo, tienes años perdiendo el tiempo, escuchando todo tipo de mensaje, todo tipo de enseñanza que no produce un cambio significativo ni sustancial en tu vida. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu te habla a través de un hombre, una mujer de Dios, el Espíritu te alimenta.
El espíritu alimenta tu parte espiritual y eso se traduce en una parte física. Cuando el espíritu te habla a través de un hombre o una mujer, el espíritu no solamente te solidifica, el espíritu empieza a suturar, a soldar las áreas quebradas de tu alma, las áreas quebradas de tu espíritu, las áreas que tú tienes rotas, el espíritu la empieza a reestructurar. Por eso es que tú tienes mucho tiempo escuchando 1,000,000 de predicadores, escuchando 1,000,000 de mensajes que no producen ningún cambio en tu vida. Por favor, si usted puede compartir esto, hágalo. Amén. ¿Dónde está el problema? Que el espíritu produce cosas del espíritu. Y si él produce cosas del espíritu, las enseñanzas que él produce son enseñanzas de peso. Son unas enseñanzas extrañas. No están en tu lenguaje ni en tu vocabulario diario. Es un lenguaje espiritual que tu mente no lo puede filtrar, no lo puede captar, pero tu alma lo absorbe de una vez. Oh my God. Es probable que si tú te sientas a racionalizar o a utilizar el raciocinio con los mensajes del espíritu, es muy probable que tú te quedes sin frutos del entendimiento. ¿Por qué, ministro? ¿Por qué? Pero no es una contradicción. No, tienen que ir a tu alma. Cuando tu alma absorbe la información, tu alma lo traduce al cuerpo ahora en un bienestar, Dios mío. Porque cuando el alma no está recibiendo el alimento adecuado, enferma al cuerpo. Muchos de ustedes están enfermos, no es porque el diablo, no son los demonios, no es el infierno, es que ustedes tienen mucho tiempo fuera de asignación. Tienen mucho tiempo fuera de asignación. Y como están fuera de asignación, el espíritu no ha podido alimentar tu alma, Dios mío. Y como no ha podido alimentar tu alma, él no puede hacer cosas más extraordinarias contigo porque tú estás fuera de asignación. Por favor, comparta esto todavía, compártalo. Alguien debe escuchar esto. Tú tienes mucho tiempo fuera de asignación. Tú tienes mucho tiempo fuera de llamado. Tú tienes mucho tiempo fuera de la vocación. Y ahí es que está el problema. Porque el espíritu ahora, el espíritu quisiera darte. El espíritu quisiera bendecirte. El espíritu quisiera multiplicarte, pero no lo puede hacer porque tú estás fuera de asignación. Tú estando fuera de asignación, tú no puedes pretender que el espíritu sea propicio contigo. Por lo tanto, mientras el espíritu no te ministre, tú te mantienes esclavo, atrapado en conceptos religiosos, atrapados en estructuras humanas, atrapado en el tiempo, cuando tu verdadera naturaleza es espiritual. No lo iba a decir, pero lo dije. Aleluya. Tienes mucho tiempo escuchando mensajes que el espíritu no los ha enviado. Por lo tanto, tu alma, tu espíritu, se quedan sin frutos y sin crecimiento. Pasa un año, pasan 2, pasan 5, pasan 10, y tú dando vueltas en el mismo lugar, porque no son mensajes del espíritu. Los mensajes del espíritu te transicionan. Los mensajes del espíritu te impulsan a un nuevo nivel. Los mensajes del espíritu no te dejan quieto. Los mensajes del espíritu te dimensionan a donde tú tienes que ir. Los mensajes del espíritu no solamente te conectan con el cielo, sino que ahora los mensajes del espíritu tienen la facilidad de tú poder despertar a otros, porque cuando tú andas despierto, tú vas a despertar todo el que te queda al lado, todo el que está contigo empieza a hablar tu lenguaje. My God, el que está al lado tuyo, el que te escucha, dice: yo quiero hablar como él, yo quiero hablar como ella, yo quiero hacer lo que él hace, yo quiero que Dios me use así. Pero como tú no estás caminando por los mensajes del espíritu, tú no entiendes ni puedes hacer nada de eso. Gloria a Dios. Dios mío. Ubras tamika manso. Nastre cuba che. Ahora,
¿Cómo darme cuenta que un mensaje es del Espíritu? No. Los mensajes del Espíritu van a llenar tu tanque cuando se vacíe. Tu tanque de combustible se puede vaciar, pero los mensajes del Espíritu lo vuelven y lo llenan. Por favor, por favor. Yo vine a hablar con alguien. No, 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 no. Tienes que entender que los mensajes del Espíritu, el rema del Espíritu, la revelación del Espíritu es lo único que tu ser interior necesita. Dios mío, lo dije. Ministro, y entonces, ¿qué yo debo hacer? Bueno, yo le voy a explicar. Hasta que tú no cambies la dieta espiritual que tú llevas, tú no puedes pretender alcanzar lo que Dios dijo que tú eras. My God. ¿Cómo? Necesitas cambiar de dieta espiritual. Tienes que cambiar de dieta espiritual, porque lo que estás ingiriendo no nutre tu alma, no bendice tu cuerpo, ni transiciona tu espíritu. Dios. Oh my God. Tienes que cambiar tu paladar, ya no tiene sabor. Oh, Dios mío. Hay personas que perdieron el sabor del paladar del espíritu. Ellos viven confundidos, sintiendo cosas que no son de ningún espíritu. Son emociones de ellos. ¿Sabe por qué? Porque perdieron el paladar. No pueden desgustar el espíritu, no lo pueden apreciar, perdieron el olfato, el tacto, el sabor del espíritu. Por Dios, yo vine a despertarle los sentidos espirituales a alguien para que se vuelva a conectar con el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dios, Nikrobo Shuta Monsaime, Destenera Baustanaboro Kumasai. Vine a hablarle a alguien hoy que tiene que volver a reconectar sus sentidos a los del espíritu. Tiene que conectar su vista a la del espíritu, su oído, su olfato, su gusto, su tacto. Tiene que despertar sus sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos que tienes, los sentidos que has utilizado, no has podido trascender. Dios mío, espérate, yo lo voy a explicar. Ministro, ¿qué usted está diciendo? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 3. Yo estoy pensando si digo esto, porque esto le va a afectar a mucha gente. Dios mío. El apóstol Pablo dijo, oiga Pablo, pero me temo que las que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdad. Dios, personas que están en una iglesia, como Pablo le está diciendo que él teme que sus sentidos se extravíen. Hay personas que se le extraviaron los sentidos, tienen los sentidos cruzados. No lo iba a decir, pero lo dije. No pueden percibir a Dios, no pueden conectarse con Dios. Cada vez que van a orar es una lucha y una guerra, porque el enemigo le tiene los sentidos extraviados. Por favor, no, usted no me está entendiendo. Es que no. Oiga, Pablo está temiendo que la iglesia de Corintios, se le extravíen los sentidos. ¿Por qué ese temor? Se pueden extraviar los sentidos. Se pueden confundir los sentidos. Pueden entrar en un mal funcionamiento los sentidos. Aparentemente sí. Por eso es que usted ve a personas que ellos quisieran conectarse con Dios. Tienen el anhelo, tienen el deseo, pero no lo pueden encontrar. Porque hace rato que Dios se le desapareció de la órbita, de su rango de alcance, de su radar. Dios se desapareció. Personas que tienen la fama de estar vivos, pero están muertos. De manera entonces que como están desnutridos en el alma, desnutridos en el espíritu,
están también desnutridos en los sentidos, porque los sentidos necesitan ser ejercitados. Ministro, ¿dónde lo dice la Biblia? En la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Oiga lo que Pablo dice. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay personas que los sentidos no solamente se le extraviaron, sino que los sentidos están embotados. Dios mío, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Los sentidos ya no le funcionan. Se han vuelto tan sensoriales físicamente que los sentidos del espíritu no pueden utilizarlo. Ellos han perdido el contacto con lo que no se ve. Han perdido el contacto con lo intangible, han perdido el contacto con el mundo espiritual, han perdido el contacto con la revelación, han perdido el contacto con la voz de Dios. Entonces ellos quisieran volver a eso, pero no. ¿Por qué? Porque los sentidos los tienen extraviados, embotados e infuncionales. Comparta esta publicación. Si usted no se ha suscrito a nuestra página, Ministerio Ciclo Divino, hágalo. Estamos en vivo desde Ecuador con el ministro Kebler, óigame, en Radio Conexión con Dios. Es una tarde especial. Dios mío, yo bendigo a este hombre y a su familia. Amén. Ellos no se imaginan lo que viene para ellos. Braus, Tamika Mansei, un roboshito namansato ramakata. Dios lo va a exhibir públicamente, Mr. Kebler. Recibo esa bendición. Y tu papá, mamá. Dios va a exhibirlo públicamente. Dios mío. Wow. Yo siento que hay una gloria de Dios. Esto se está quemando. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está el punto? Que tu desnutrición espiritual ha provocado que tu alma esté flaca, delgada, famélica, desnutrida, desguañangada, descricajada, un encuincle. Es el problema que no te estás alimentando bien. Tú entras a YouTube, pero lo que tú estás escuchando son mensajes que no le hacen sentido a tu alma, no le hacen sentido a tu esencia. ¿Sabes por qué? Porque no son los mensajes que el Espíritu determinó para ti. Hey. Tú estás escuchando mensajes que tienen cierta reputación de sabiduría, pero no concuerdan, no hacen clic, no conectan con lo que tú realmente eres. El menú, el menú que tu alma amerita no es ese. El menú que tu alma amerita no es ese. Pero tú te empeñas en darle a tu alma cosas que son infuncionales, cosas que no te van a bendecir, cosas que no te van a ayudar, cosas que mueven tus emociones, pero no conectan con tu esencia. Dios mío, lo dije. Cosas que tú escuchas, que suenan lindas, te emocionan, te alteran, pero desde que tú las dejas de escuchar, se van de tu mente. ¿Sabes por qué? Porque no son cosas de tu esencia. Amén. Tú escuchas mensajes, escuchas prédicas, escuchas a personas que no tienen la sintonía del Espíritu, no manejan la frecuencia del Espíritu. Por lo tanto, tú no puedes pretender que tú vas a salir edificado, y por eso viene la frustración. Porque si esa palabra que fulano dio, si esa palabra que Mengano dio, ¿por qué si fue tan fuerte aparentemente no ha provocado cambios en mi vida? Te tengo noticias. La razón por la que esa palabra no te dimensiona es porque esa palabra no es del menú, no está en la carta del menú de tu espíritu. Dios.
Tu espíritu necesita que tú lo alimentes con filete, con exquisiteces, con comida selecta, Dios mío, con comida exquisita, con comida de primera, a la carta, Dios, con comida de alto nivel, Dios mío, con comida de alta revelación, comida para que tu paladar entre en la alta potencia. Dios, hey, Dios de gloria. Hay gente que tiene que cambiar su menú si ellos quieren cambiar su vida. Hasta que tú no cambies el menú, no vas a cambiar económicamente, no vas a cambiar mentalmente, no vas a cambiar espiritualmente, no vas a cambiar emocionalmente, no vas a cambiar psicológicamente, porque el espíritu no está alimentando tu ser. Wow. Dios mío. ¿Qué es esto? Dios. Uf. Ahora, cuando el verdadero espíritu se conecta contigo, tu alma empieza a recibir una dosis, empieza a recibir una impartición que no se encuentra en todas las esquinas, ni en todos los altares, ni en todos los escenarios. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo, Dios mío? Uf. Lo segundo que tienes que visualizar es que el espíritu, cuando se conecta contigo, es para educar tu esencia. Dios, alguien debió decir amén a eso. El espíritu tiene la intención de formar a tu esencia. El espíritu tiene la intención de educar a tu esencia. Tú te has preparado secularmente, probablemente tú te has perfeccionado secularmente, pero tu espíritu ha quedado sin fruto. Probablemente tú te has destacado en el plano secular y lo valoramos. Eso está bien. Yo también soy profesional. Perfecto. Eso no está en duda. El único problema es que hasta que tú no alimentes tu espíritu, hasta que el espíritu no entre a educar tu esencia, a educar tu verdadera naturaleza, hasta que el espíritu no entre a adiestrar a tu espíritu, tú vas a vivir inconforme, incompleto y vacío. Amén. Ahora sí es verdad. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Dios mío. Oh, Dios de gloria. Comparta esta publicación. Si no se ha suscrito a esta página, Ministerio Ciclo Divino, hágalo ahora. Dios, hágalo ahora, hágalo. Dele like y comparte esta publicación. Amén. Dios y yo se lo vamos a agradecer. Cuando el espíritu entra a comandar a tu espíritu, es porque hay un cambio de nivel, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de autoridad. Ministro, ¿cómo así? Cuando el espíritu entra a impartir a tu espíritu, a tu alma, lo que tu alma necesita, lo que tu espíritu amerita, hay un cambio de gobierno en cuanto a la trayectoria hacia donde se dirige el espíritu. Por favor, permítame explicar esto. Los antiguos utilizaban un término para hablar del gobierno divino. Se le llamaba Shelitá. Yo no sé si usted va a poder soportar esto, pero yo se lo voy a decir. Shelitá es una expresión hebrea que se traduce como hegemonía. De hecho, me voy más lejos. La Shelitá era una emanación. Se le llamaba la Hanhagat HaShelitá, la emanación o la dirección cósmica de la hegemonía o del gobierno divino. Espérate, Dios mío, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando el espíritu entra a gobernar a tu vida, a tu ser interior, hay varias cosas que van a suceder. Uno, tu espíritu va a empezar a recibir un alimento
que muy difícilmente en la tierra se encuentre. Amén. Dios, por eso, el Espíritu solamente utiliza a personas selectas para poder transmitir mensajes selectos. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que el Espíritu activó unas personas que se llaman traductores del Espíritu. Hay otras que él activó que se llaman maestros iluminados. Son personas que vienen con una carga, vienen con el depósito del Espíritu, vienen con la dirección y la guianza del Espíritu para poder adiestrar el alma de muchas personas que no encuentran cómo saciarse, cómo llenarse y viven dando tumbos, pululando, chocando, yendo de aquí para allá y de allá para acá, pero no encuentran sosiego, no encuentran paz. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu entra a comandar tu ser interior, ¿sabes lo que va a pasar? Él va a activar unas emanaciones. Y ahora va a pasar, va a empezar a suceder lo que pasó en Adán antes de caer. Dicen los sabios, oigan esto, que Adán, el fulgor, la iluminación de su cuerpo era tan fuerte porque el alma había elevado el cuerpo de Adán a una naturaleza probablemente superior a la radiación de luz de los ángeles. Quiera Dios. Quiera Dios. El cerebro los ayude, algunos de ustedes. Amén. Dios mío. Bendigo a todas las personas que se están conectando. Por favor, comparta esto. Suscríbase a la página Ministerio Ciclo Divino. Suscríbase a la página. Señores, como Adán tenía un nivel de luz superior al de los ángeles, porque el alma de él estaba recibiendo los beneficios de ser guiada por el Espíritu. A eso es que se refiere Pablo cuando dice, si vivir por el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo así? Claro, ser guiados es ser formado por el Espíritu, ser educado por el Espíritu, ser impartido por el Espíritu, recibir las transmisiones del Espíritu, recibir lo que el Espíritu ofrece, lo que el Espíritu da, lo que el Espíritu otorga. El problema de muchos de nosotros es que como nuestros sentidos no tienen esa habilidad, nuestro ser no ha sido educado por el Espíritu, nosotros no lo reconocemos cuando aparece. Entonces, cuando él no aparece, decimos que él está. Y cuando él está, es que realmente él no está ahí. Dios mío. Amén. Ahora, como Adán estaba adiestrado en el Espíritu, su alma estaba irradiando el nivel de luz para el que ella fue creada. Cuando tú te conectas con el verdadero Espíritu, tu alma empieza a sentir una plenitud y una satisfacción. Y tu alma empieza a recibir unos cambios y unas alteraciones que son propias de las emanaciones que el Espíritu está activando a favor de ella. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo, Dios mío? Está hablando como chino mandarín. No, yo no te estoy hablando a tu mente. No le estoy hablando a tu raciocinio. Ni siquiera estoy pagando peaje en tu intelecto. Le estoy hablando a tu ser interior, Dios. Le estoy hablando a tu alma. Le estoy hablando a tu ser. Le estoy hablando a tu hombre interior, a tu mujer interior. Dios mío. Oh, Dios de gloria. Lo que estoy diciendo es que cuando el Espíritu comanda, él va a activar ¿qué? La dirección cósmica, la emanación de la Shelitá.
en la hegemonía o el gobierno divino. Y ahora entonces la naturaleza te va a empezar a respetar. Hay gente que se va a acercar a ti porque quiere lo que tú tienes, porque tienes la unción de gobierno. Hello. Por eso los animales respetaban a Adán, porque la unción de gobierno por la emanación de la hegemonía y del gobierno divino estaban en él. Por Dios, lo respetaban en el cielo y lo respetaban en la tierra. My God, yo vine a hablar con gente hoy. Yo vine a hablar con gente hoy que ellos se le va a despertar, Dios mío, la unción de gobierno, Dios. Oh, hay alguien que el Espíritu quiere entronizar. Hay alguien que el Espíritu quiere dimensionar. Oh, la emanación de la Shelita, la emanación de la hegemonía o el gobierno divino. Hasta que el Espíritu no gobierne en tu interior, hasta que el Espíritu no despierte, no eduque tu esencia, no eduque tu alma, no eduque tu ser interior, vas a perder el tiempo dando vueltas en dimensiones que no te competen. Por favor. Oh my God, ¿qué es esto? Oh my God, Dios mío. Yo vine a hablar con gente hoy. Uf. Amén. Dios mío. Vine a hablar con gente hoy que ellos tienen que entender quiénes ellos son. Ellos son hijos. El Espíritu no despierta a todo el mundo, despierta a hijos. El Espíritu no trata con todo el mundo, trata con los hijos. El Espíritu no conecta con todo el mundo, conecta con los hijos. Amén. Gloria a Dios. Mío. Uf. Yo vine a hablar con los hijos de Dios hoy. Vine a hablarle a su lado, a su naturaleza de hijo. Los hijos son los que tienen el gobierno. Los hijos son los que tienen la autoridad. Los hijos son los que tienen el llamado del Padre. Los hijos son los que el Padre reconoce. El Padre no reconoce a todo el mundo. El Padre reconoce a los hijos. Padre de la gloria. Dios de toda gloria. Dios tu nombre, Señor. Oh, Dios. Padre celestial. Dios mío, yo siento un aroma. Uf, un aroma del Espíritu. Dios. Hay un aroma que está entrando en casas ahora. En lugares donde personas se están moviendo. Dios mío. Dios mío, el aroma del Espíritu. Y el aroma del Espíritu. No, el aroma del Espíritu, por favor. El aroma del Espíritu, Dios mío. Oh, Dios. Dios mío. El aroma del Espíritu. Gente que, oh Dios mío, yo siento que hay una unción que está cayendo sobre gente que se le está metiendo por dentro. Siento como el aceite, Dios amado, está entrando en sus huesos, está entrando en su cuerpo, está entrando en sus células, está entrando en su ser. Dios de toda gloria. Shuta bo bo. Oh bo suki mama. Yo siento que el Espíritu de Dios está entrando en gente, Dios mío. Gente que van a dimensionar. Oh, gente que se va a reconectar. Dios de gloria. Siento que el aroma del Espíritu, el aceite del Espíritu está entrando en cuerpos. Trabos, tarebos, takababa. Dios mío, Dios mío, yo quiero bendecir a esa gente. Oh, en tu casa va a entrar una unción distinta, va a entrar una activación distinta.
un espíritu nuevo, un espíritu distinto. Oh, Rebosuki Baba. Va a entrar una unción que no te va a dejar tranquilo ni tranquila. Dios mío, veo la activación. Oh, Dios de gloria, que va a entrar en ti, que no te va a dejar en paz. Dios se cogió contigo hoy, mujer, hombre de Dios. Dios le dio para ti hoy, Padre de gloria. Uf. Traca, ba, 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 ba. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de recibe la impartición del Espíritu. Padre celestial. Dios mío. Oh, En el nombre de Jesús. Mr. Kevler. Dios. Bendiciones. Que Dios lo bendiga. Bueno, Todo suyo el escenario. gracias. Estamos, bueno, finalizando esta parte de la prédica de nuestro querido ministro del Altísimo. Una poderosa palabra de Dios que nos ha traído para todas las naciones. De tiempo glorioso de aliento y esperanza para todas las vidas en el mundo. Gracias, Dios. Pues la Biblia dice, segundo de Timoteo 2:10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén, amén. Gracias por esas conexiones totalmente. Fue un programa Enlace Cristiano para todo el mundo. Dejemos el mensaje final para nuestro querido profeta Vladimir Castro desde República Dominicana para la pantalla de Radio Conexión con Dios en Ecuador. Le bendecimos. Yo sé que fue un tiempo maravilloso. Gente que, wow, tremendo lo que usted percibió, que Dios hizo con nosotros. De verdad que estamos muy agradecidos. Gracias a usted, a su esposa, a su familia. Y le bendigo allá en Ecuador donde están. Para mí ha sido un honor estar aquí. Bendigo a todo ese público que se conectó y el que se conectará luego. En el nombre del Señor les bendigo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos y estaremos en otra próxima oportunidad con este enlace cristiano para todo el mundo. Bendiciones. Dios les bendiga.